¿Crees en el amor a primera vista? ¿Crees que hay una persona perfecta para ti en este mundo? En este video vamos a abordar todo sobre las almas gemelas, compartiéndote además algunos consejos que te van a ayudar a aumentar las posibilidades de encontrar esa persona adecuada para ti. Para los que no me conocen, mi nombre es Gonzalo Barrera, y si estás listo para encontrar a tu alma gemela, entonces comencemos. Pues lo primero que debemos empezar aquí es respondiendo a qué es un alma gemela, ya que la definición de alma gemela se ha interpretado de muchas maneras durante el tiempo. Pero en términos generales se refiere a una persona con la que se experimenta una conexión profunda, una afinidad especial y una compatibilidad en varios niveles. La idea del alma gemela se basa en la creencia de que existe una persona destinada para nosotros, alguien con quien tenemos una conexión espiritual y cósmica. Al encontrarnos con esa alma gemela, se dice que experimentamos un reconocimiento instantáneo, como si conociera a esa persona de toda la vida. También existe una fuerte conexión emocional y una sensación de que entiende a esa persona de manera profunda, y se suele afirmar que cuando se encuentran esas personas se comprenden mutuamente y no existen juicios. Pero es importante que sepamos que la idea de encontrarnos con esta alma gemela no quiere decir que sea una pareja perfecta o exenta de desafíos, porque cuando te encuentras con un alma gemela los desafíos son aún mayores. Pero el hecho fundamental aquí es que los dos son fuertes para poder resolver esos desafíos o obstáculos en su vida. Para otras personas se puede asociar el hecho del alma gemela como algo más romántico, como la media naranja. Otros pueden ver esto como una conexión más profunda o espiritual, basada en la compatibilidad de valores o el crecimiento mutuo. Pero en última instancia, la definición de alma gemela puede variar de una persona a otra, ya que es una experiencia subjetiva y personal. Lo más importante aquí es darse cuenta que cuando tú encuentras un alma gemela, es una conexión mucho más profunda de lo normal y mucho más espiritual, porque es alguien con quien te sientes en sintonía en muchos niveles, creando una relación enriquecedora y gratificante. Pero ¿sabías que hay cierto tipo de almas con las que nos podemos encontrar? El alma más común que podemos encontrarnos en nuestra vida es el alma complementaria, y es aquella alma que se relaciona muy bien con nosotros, a nivel general o en situaciones muy específicas. Y me refiero a que puedo tener un amigo que me acompaña a todas las aventuras que tenga y siempre va a estar ahí. O puedo tener un amigo solamente para ir a bailar, o puedo tener un amigo solamente para jugar. Pero cuando yo esté mal emocionalmente, ese amigo no va a poder estar ahí, porque a lo mejor no quiere, o simplemente no va a poder sostenerme emocionalmente. Esa es una forma de identificar esa alma complementaria. También está el alma afín, que es otro tipo de alma con la que nos podemos encontrar comúnmente. Y esto ya es algo diferente, porque esta alma afín es una persona que se ha trabajado a nivel de emociones, a nivel de personalidad. Es una persona que sí podría perfectamente sostenerte emocionalmente. Entonces, en ese inter de la pareja, uno de los dos es el pilar. Y te vas a dar cuenta, porque puede ser tú el pilar, puede ser esa persona el pilar en la relación. Y esa persona que es pilar es tu alma afín. En cambio, en un alma gemela los dos son pilares. Los dos quieren llegar al éxito. Los dos han trabajado a sí mismos en cuanto a su personalidad y en cuanto a sus emociones. Es una pareja fuerte en todos los sentidos, pero no quiere decir que estén exentos de desafíos. Los desafíos, como les conté, son mucho mayores, pero todos ligados a un mismo propósito, que es funcionar de manera armónica. Sin embargo, deben saber algo muy importante, y es que este tipo de almas no se relaciona solo con parejas. También podemos encontrar almas afines o complementarias en nuestros hijos, en nuestros abuelos, o tu propio padre o madre, o tu mascota. Las almas no tienen un sexo, así que esto va más allá de lo que pensamos como una pareja amorosa. Pero si nos enfocamos en una relación de pareja, el autoconocimiento y el crecimiento personal son fundamentales en la búsqueda de tu alma gemela. Porque cuanto mejor te conozcas a ti mismo, más fácil es poder encontrar a esa persona para ti. O identificar si esa persona es compatible contigo mismo o contigo misma. Y darte cuenta qué cualidades son las que tú valoras en esa relación. Y en ese proceso de autodescubrimiento es cuando tú te das cuenta de cuáles son tus valores, tus fortalezas, tus intereses y metas, hasta tus deseos. Porque te permite entender tus emociones, tus pensamientos y comportamientos que tú tienes. Y eso te brinda una base sólida para establecer relaciones más saludables y significativas. Cuando te conoces a ti mismo ya tienes una claridad de qué quieres y quién eres. Y ahí es cuando te preguntas si en realidad necesito una pareja o no. Y el hecho de
de autodescubrirte también te permite establecer límites más claros, darte cuenta que en realidad es lo que buscas, con mayor determinación. Y a medida que creces personalmente te vuelves más consciente de aquellos miedos que van apareciendo en el camino, o inseguridades que podrían afectar a estas relaciones. Y esto te da pie para poder enfrentarlos o superarlos, antes de toparte con algún problema en esa relación. Pero es importante que te des cuenta que esto no se aplica solo a ti, también se aplica a esa misma persona que estás por encontrar, porque también se está trabajando emocionalmente. Ambos deben estar comprometidos en ese crecimiento personal y apoyarse mutuamente en ese proceso. Pero identificar tus valores y metas es el proceso más importante en esta búsqueda, porque encontrarse con tu alma gemela implica encontrarse a alguien que comparta esos mismos valores fundamentales y esté en sintonía con esos objetivos que tú tienes a largo plazo. Y los valores son principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta, que guían nuestras decisiones y acciones, y entre esos pueden incluir la honestidad, la familia, la lealtad, la compasión y el respeto, y la espiritualidad, entre otros. Al identificar tus valores, puedes identificar qué es lo más importante para ti en una relación, y buscar a alguien que comparte esos mismos valores. Las metas, por otra parte, son logros que tú quieres desear alcanzar en tu vida, ya sea a nivel profesional, personal o emocional. Hasta puede incluir el hecho de que termines una carrera exitosa, la formación de una familia, el crecimiento personal o el desarrollo de una pasión. Por eso es fundamental encontrar a alguien que esté alineado a esas metas y tenga una visión similar para el futuro. Sin embargo, no podemos decir que esto tiene que ser idéntico. Si no tiene esas metas que yo tengo, entonces chao. No es así. Hay cosas que se parecen, hay cosas que son similares, pero no pueden ser idénticos. Claro que van a haber diferencias y eso está bien. Lo crucial acá es que haya un respeto mutuo y una disposición para trabajar en equipo. Eso es lo que uno busca, ¿cierto? Y al tener esto ya claro, ya puedes evaluar bien si esa persona es para ti o no. Y esto te va a ayudar a dejar de perder el tiempo, sobre todo con personas que son incompatibles contigo, y enfocarte en buscar una persona para construir lo que se requiere para ser un buen equipo, alineado a tus propósitos. Pero recuerda que para cada persona es un mundo diferente. Para cada persona, la evolución de esas metas va cambiando durante el tiempo. Así que no pueden ser cosas fijas. Eso va cambiando, va evolucionando. Así que debes ser consciente de lo que realmente quieres para tu vida y buscar a alguien que esté realmente sintonizado con esos aspectos fundamentales que tú buscas. Otro aspecto importante que no siempre se toma en cuenta es salir de tu zona de confort, porque tu alma gemela no va a llegar a tu casa y te va a golpear: hola, soy tu alma gemela. No es así, no va a pasar de esa forma. Tengo que abrir mi círculo social, así que debes empezar por romper rutinas y empezar a explorar nuevas experiencias para encontrarse con nuevas personas y socializar más. Y entre esas personas que vas a conocer, es muy probable que también puedas encontrar esa alma gemela. Pero hay un factor importante que sí me ha pasado muchas veces: Gonzalo, ¿por qué no encuentro a mi alma gemela? ¿Por qué no encuentro una pareja más que nada? Y bueno, yo le digo, pregúntate, ¿de quién eras responsable hoy día? No, porque yo soy responsable, cuida a mi abuelo, cuida a mi hermano. Eres responsable de alguien. Entonces tu enfoque está directamente en esa persona, tu enfoque no está en encontrar pareja. Entonces, ¿cuándo vas a tener tiempo para encontrar esa pareja? Cuando me haga el espacio. Mi enfoque está directamente en eso, en encontrar una pareja estable, no a medias. Entonces, tenemos que preguntarnos también eso también, porque eso también influye en que podamos encontrarla o no. Cuando nos quedamos atrapados en esa rutina diaria, es fácil limitarnos a no encontrar a esa pareja, porque no conocemos personas nuevas, porque no socializamos, no abrimos nuestro círculo. Al salirnos de nuestra zona de confort, nos exponemos a situaciones diferentes y a conocer personas que podrían cruzarse en nuestro camino. Y esto incluye participar en eventos de actividades sociales, unirte a grupos que estén relacionados con tus intereses, asistir a talleres o incluso probar nuevas aficiones. Todo eso te puede ayudar a aventurarte en esta nueva exploración social, porque te brinda la oportunidad de conocer a otras personas con diferentes perspectivas a las tuyas y nuevas experiencias de vida. Y es claro que obviamente te va a enriquecer la vida, porque vas a ampliar tus horizontes, vas a ampliar la manera con que ves a las personas. Además, al salir de tu zona de confort, te desafías a ti mismo y creces como individuo. Te vuelves más abierto, flexible y adaptable, lo que te prepara para una relación más saludable, porque la comodidad puede limitarnos en nuestro crecimiento personal y en nuestras oportunidades de poder encontrar esa persona adecuada para nuestra vida. Así que recuerda que para encontrar esa alma gemela implica abrirte a nuevas experiencias y personas,
Estar dispuesto a conocer a alguien que a lo mejor ni siquiera esté dentro de tu estereotipo. Porque al explorar diferentes entornos sociales, tienes la oportunidad de poder conectar con diversos tipos de personas. Pero también tenemos que tener claro que hay ciertos elementos clave en la búsqueda de esta alma gemela. Y es la compatibilidad y la complementariedad. Ya que es importante que encontremos a alguien que esté en armonía con nosotros. Alguien que te complemente, que apoye tus fortalezas y también tus debilidades. La compatibilidad se refiere a la capacidad de dos personas para llevarse bien, compartir intereses y valores similares y disfrutar de la compañía mutua. Cuando eres compatible con alguien, encuentras esto de forma natural. Todo se vuelve más fluido en todos los aspectos de tu vida, como la forma de ver el mundo, los hobbies y la forma de comunicarse. Encontrar a alguien que en realidad sea compatible contigo mismo implica que hay una alineación en términos de valores, metas o objetivos a largo plazo, hasta tu estilo de vida. Y eso también aporta a tener una relación más sólida y duradera. Porque cuando te complementas con tu pareja, te apoya mutuamente en áreas donde el otro brilla y ayudas a cubrir las debilidades del otro. Y esta dinámica de apoyarse mutuamente hace que ambos puedan crecer y desarrollarse y hacerse más fuertes. Pero ¿cómo saber si esa persona es mi alma gemela o no? Los que me conocen saben que desde mis inicios se hablaba sobre este tema de las almas gemelas y cómo nos podíamos encontrar con esa persona, pero en el momento que te encuentras con esa persona, tu mundo desaparece. Porque esa persona, la sensación que te llega es como si la conociera de toda la vida. No entra el juicio aquí, solo hay confianza. Pero desde mi perspectiva, somos un alma en evolución, pero todo depende de ti. Porque entre más fuerte te hagas, sanes tus emociones y trabajes en tus debilidades, más posibilidades vas a tener de encontrar un alma gemela. Pero si yo quiero que llegue esa persona con tal y tal y tal cualidad, y esas cualidades ni siquiera las tengo yo, ¿cómo voy a pedir algo que ni siquiera tengo yo? Tiene que haber un equilibrio siempre. Y si quiero pedir algo, también lo tengo que tener yo. Es la mayor coherencia. Si quiero una persona sana emocionalmente, yo también tengo que ser una persona sana. No existe una persona correcta o una pareja perfecta. Todos tenemos debilidades. Y eso tienes que entenderlo. Obviamente cambian para cada tipo de personas. Cambian los problemas o los desafíos. Para algunos son más difíciles, dependiendo de su trabajo interno, que para otros es más fácil de poder adaptarse o ser más flexibles, porque ya se han trabajado emocionalmente. Y como les decía, cuando uno encuentra un alma gemela, en realidad encuentras un verdadero desafío, porque ambos quieren llegar al éxito, porque ambos se apoyan. Ahí es cuando encuentras un real equipo. Pero recuerden que las relaciones se forman en diferentes necesidades. Pueden haber necesidades físicas, que es lo más común, psicológicas, emocionales, espirituales, financieras o sociales. Pero cuando encuentras tu alma gemela, esos requisitos no están, entre comillas, digamos. A primera vista no están. Cuando ya empiezan a posicionarse o a crear ese equipo, ahí empiezas a conocer a esa persona realmente. Pero de todas formas, te gana el amor por esa persona. Te gana todo lo que sientes por esa persona. Es algo indescriptible para cada persona que conoce a su alma gemela. Y pueden pasar años sin hablar con esa persona, pero aún saben interiormente que este es amor. Es como la sensación de que esa persona completara tu vida sin objeciones. No existe el apego ni la obsesión. No hay celos, solo hay confianza, como si conocieras a esa persona de toda la vida. Por lo que si llegase a conocer a esa persona, que es tu alma gemela, te vas a dar cuenta a la primera. Como dicen, el amor a primera vista. Pero no va a ser atracción, va a ser algo interno, fuerte y profundo que vas a sentir. Va a salir esa voz que te va a decir, esa es la persona. Y al verla, o al verlo, te vas a proyectar rápidamente, con total seguridad. Así que no hay un ritual mágico para atraer al alma gemela. El único ritual que tienes que hacer contigo mismo es trabajar en tu interior, para tú convertirte en un alma gemela y atraer a esa persona que esté a la par contigo y sean los dos un pilar en la pareja. Recuerden que somos un imán. Atraemos a las personas en base a nuestras propias emociones. Así que lo primero que tienes que hacer antes de ponerte en campaña de encontrar esa alma gemela es sanar la relación que tienes contigo mismo. Y si quieres saber cómo hacerlo, te invito a ver este video, que sin duda te va a ayudar a trabajar en esto. Así que haz clic aquí y nos vemos.